los muros veré caer. Hola iglesia, vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso de vivir en tu presencia, Señor. Quiero pedirte que tú nos sigas abriendo el entendimiento y sigas hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, y que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, como un bálsamo de fe, de confianza, de seguridad, de entender que todo está en tus manos, Señor. Gracias te doy por tu amor incomparable en Cristo Jesús. Amén. Qué importante es que nuestra familia, tu casa, mi casa, nos convirtamos en anfitriones de fe. Qué importante es que tú y yo podamos dar testimonio de que amamos y de que queremos que el reino de los cielos sea extendido en donde quiera que tú y yo caminemos, donde quiera que tú y yo estemos. Y sabes, esa es la voluntad de Dios, que tú y yo prediquemos el evangelio, que tú y yo llevemos las buenas nuevas de salvación, que tú y yo hablemos del amor de Cristo, que tú y yo hablemos de la salvación que solamente proviene a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, para que tú y yo y todo aquel que se arrepienta de sus pecados y lo confiese como Señor y Salvador sea salvo. Y para eso es sumamente importante que la iglesia en este tiempo, que tú y yo, tu casa y mi casa, nos convirtemos en anfitriones de fe, donde tú en tu casa, donde yo en la mía, podamos abrir las puertas de nuestro hogar a las personas que en este momento están pasando por momentos difíciles, que en este momento están atravesando por situaciones que las están rebasando, y que solamente la paz que hay en Cristo Jesús, solamente el poder que hay en Cristo Jesús pueda resolver sus vidas. Pero es necesario que tú y yo aprendamos a vivir y a ser anfitriones de fe. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo número 10, versículo 1. Y ahí vamos a encontrar la vida de un hombre llamado Cornelio. Este hombre era un hombre importante, tenía un puesto muy importante porque estaba a cargo de 100 soldados. Era un centurión, era un capitán, era un hombre que tenía un puesto, un alto rango. Tal vez era un hombre que tenía una cierta posición económica alta, porque vamos a ver varias cosas de las cuales él lo describe la palabra de Dios. Dice el versículo 1, dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del ejército del llamado italiano. Este hombre era, como te lo vuelvo a decir, estaba a cargo de 100 soldados. Dice el versículo número 2, era un hombre devoto, era un hombre que amaba, un hombre que alababa, un hombre que obedecía la palabra de Dios. Dice, vuelvo a leer el versículo 2, dice: era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, y daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. En este versículo yo veo varias características de este hombre de fe. En este versículo yo veo varias características de las cuales la palabra de Dios habla y hasta en cierta manera exalta estas virtudes de este hombre. Número 1, dice que era un hombre devoto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que alababa a Dios, era un hombre que en su corazón guardaba la palabra de Dios, y no solamente la guardaba, sino que la ponía en práctica. Número 2, dice que era temeroso de Dios, igual que los de toda su
casa. Yo aquí veo que Cornelio era un hombre que no solamente él era creyente, sino que toda su casa era creyente y que toda su casa era temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre se encargaba de buscar la presencia de Dios. Este era un hombre de oración, era un hombre que buscaba continuamente la presencia de Dios. No solamente él, sino que guiaba a su familia, guiaba a su casa en la búsqueda de la presencia de Dios a través de la oración, a través de ser temerosos en su corazón, de guardar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y otra de las características dice que también daba generosamente. Él era un dador, era un hombre que daba generosamente a las personas que estaban en necesidad. Él tenía características a las cuales el Señor le llamó la atención. Y en un momento Dios tuvo un encuentro con él que transformó no solamente la vida de Cornelio, sino transformó la vida de toda su familia. Quiero volver a leer con más calma el versículo 2. Dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Esta última parte está buenísima porque habla de un hombre que estaba conectado con Dios todos los días. Era un hombre que estaba conectado a través de la oración, donde él buscaba la voluntad de Dios, donde él buscaba la voluntad de Dios no solamente para su vida, sino para su casa, para su familia, porque dice que él oraba con frecuencia. Y sabes, cosas grandes suceden cuando tu familia y mi familia nos conectamos con Dios a través de la oración, a través de tener temor en nuestro corazón por guardar su palabra, por practicar la palabra de Dios y llevarla a cabo y buscar continuamente que el Señor nos guíe. Suceden milagros en nuestro hogar y nuestro hogar se convierte en un hogar de milagros, en un hogar donde la presencia de Dios desciende. Nuestro hogar se convierte en un lugar donde la palabra de Dios fluye con libertad y nos convertimos en anfitriones de fe. Y ahorita yo quiero que vayamos sumando más acerca de este pensamiento. Dice el siguiente versículo, dice, una tarde como las 3 de la tarde tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel, yo quiero que tú notes como un hombre conectado con Dios, que su familia estaba conectado con Dios, los cielos se abren para que ellos puedan vivir cosas sobrenaturales. Y estas cosas sobrenaturales no solamente tendrán un impacto en nuestras vidas o en la vida de Cornelio, sino que tuvo un impacto en la vida de toda su familia y de todos los que estaban cercanos. Lo vamos a ir viendo. Y dice que Cornelio miró a este hombre y tuvo temor y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces él recibió el mensaje del Señor que Dios le decía, he recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres en ofrenda. Pues envía a algún hombre a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado y Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Dios le envía una revelación a este hombre, a este centurión, que mandara llamar a Pedro. Pedro iba a traer una bendición para su vida, y no solamente para su vida, sino para todos los que iban a escuchar el mensaje de salvación. Pero yo quiero que tú notes que primeramente, para que todo esto suceda, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre conectado con Dios, pero era un hombre que abría su casa para dar el mensaje de salvación. Era un hombre que era creyente él, pero también toda su familia era creyente. Era un hombre de oración, y yo estoy seguro que su familia también era una familia de oración. Ellos estaban listos para ser anfitriones de fe, para recibir a personas que estaban necesitadas de la palabra de Dios, para que el mensaje de Dios llegara con poder y con autoridad. Dice el versículo número 7, dice, en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto. Quiere decir que Cornelio se rodeaba de personas, o él predicaba. Yo quiero pensar que él compartía la fe, que él predicaba, que él era un hombre que anunciaba las buenas nuevas, que era un hombre que hablaba del amor de Dios, porque dice en este versículo, en cuanto el ángel se fue de Cornelio, llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto. Y quiero que veas esta característica, que era uno de sus asistentes personales. En la traducción Reina Valera dice que era un hombre cercano a él. Yo estoy seguro que compartían
tiempos donde hablaban de la palabra de Dios, que compartían tiempos de las experiencias que ellos tenían con Dios, compartían ese temor y ese amor por la presencia de Dios. Entonces vemos ciertas características de este hombre Cornelio, donde su casa era una casa de fe, donde no solamente sus familiares eran temerosos de Dios, sino todos los que estaban cercanos a él eran hombres temerosos de Dios. Yo estoy seguro que pasaba tiempo platicando con ellos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Yo estoy seguro que él abría su casa para ser anfitrión de fe y los invitaba para tener tiempos de oración y tiempos de búsqueda de la presencia de Dios. Entonces esos hombres fueron a buscar a Pedro, siguiendo las instrucciones que el ángel les había dejado, y cuando iban en camino, la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que a Pedro se escuchó una voz que él tuvo una visión, y que de esta visión venía del cielo en un manto, venían reptiles, venían animales que eran inmundos para él, y que escuchó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y entonces la voz le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y tuvo esta visión 3 veces. Y subió el manto, y cuando subió el manto, dice la palabra de Dios que Pedro estaba en un éxtasis y que estaba meditando en lo que estaba sucediendo, cuando llegaron estos hombres a buscarle, y el Espíritu Santo le dijo: baja, porque te buscan 3 hombres, ve a donde ellos te dicen. Y entonces dice que la palabra de Dios que Pedro descendió al encuentro de estos hombres, y dice en el versículo número 19, dice: entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear, no te preocupes, porque yo los he enviado. ¿Sabes? Cuando nos conectamos con el cielo, cuando nos conectamos con la voluntad de Dios, de verdad cosas increíbles comienzan a suceder. Cornelio recibió una visión de parte de Dios, donde tenía que mandar llamar a Pedro para que llevara bendición a su casa. Y en ese mismo instante Dios ya estaba trabajando en el corazón de Pedro para que él fuera y acompañara a estos hombres sin titubear. Y más adelante explica Pedro, dice: es que es bien difícil que nosotros los judíos nos juntemos, es abominable juntarnos con los gentiles, pero ahora veo que Dios hace acepción de personas. Y sabes, cuando tú y yo nos conectamos con el cielo, Dios va a comenzar a trabajar con el corazón de nuestra familia, con el corazón de nuestros vecinos, con el corazón de las personas que están a nuestro alrededor, y Dios va a comenzar a trabajar en sus corazones para que tú y yo podamos predicar la palabra y poderlos invitar a nuestra casa y ser anfitriones de fe, para que ellos puedan recibir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de fe, el mensaje de poder y de amor. Y sigue diciendo, yo quiero que sigamos continuando en esta misma lectura. En el versículo 22 dice: ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto, temeroso de Dios, muy respetado por los judíos. Un ángel santo le dio la instrucción para que vayas a su casa, a fin de que él pueda escuchar el mensaje. Y me voy a brincar al versículo 24, dice que llegaron a Cesarea el día siguiente y Cornelio los estaba esperando. Y habían reunido a sus parientes y amigos más cercanos. Sabes, yo creo que en ese tiempo en el cual estos sirvientes y ese soldado fueron a buscar a Pedro a esta región, yo creo que él estaba tan emocionado y comenzó a hablarle de la palabra de Dios a sus cercanos, a sus conocidos, a los más íntimos. Él comenzó a llamar a esas personas como si fuera una campaña evangelística en este tiempo. Él comenzó a abrir su casa y yo creo que les decía: va a venir un hombre enviado por Dios, el cual va a traer buenas nuevas de salvación, el cual va a traer un mensaje de esperanza, de fe y de poder. Por favor, asistan, por favor, vengan a mi casa, por favor, necesitan escuchar este mensaje de este hombre que ha sido enviado por Dios para que traiga bendición a su familia, para que traiga
traía bendición a sus vidas para que el reino de los cielos se establezca en su corazón. Él comenzó a abrir su casa para que hombres que no habían escuchado tal vez este mensaje llegaran a esta casa y escucharan un mensaje que cambiaría el destino de sus vidas. Este mensaje que traería fe, traería poder, traería esperanza. Él se convirtió, lo vuelvo a repetir, en una casa de fe, en anfitriones de fe. Él se convirtió en una iglesia en casa. ¿Por qué? Porque comenzaban a hablar del mensaje de Dios. Yo quiero volver a leer este versículo 24 porque es muy retador y muy alentador para nosotros. Dice el versículo 25: cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, cayó a sus pies y le adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte en pie, no soy un ser, porque yo soy un ser humano como tú. Y entonces dice que conversaron y dijeron lo que Dios le había mostrado a Cornelio en la visión, y Pedro les dice: ustedes saben lo abominable que es que nosotros nos juntemos con los gentiles, pero el Espíritu Santo me habló y he venido para dar este mensaje. Y dice el versículo número 33. Dice: así que te mandé llamar, habla Cornelio a Pedro diciéndole: así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Este hombre no titubeó. Este hombre no dudó de la palabra que él había recibido. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre generoso, era un hombre que tenía a su casa buscando la presencia de Dios porque era un hombre temeroso, era un hombre de oración, pero era un hombre de fe porque él no dudó a la visión. Y cuando llegó Pedro le dijo: ahora estamos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Y entonces en ese momento Pedro correspondió y comenzó a predicarles acerca de Cristo, acerca del mensaje de la salvación. Y dice el versículo 34, lo voy a leer muy rápidamente. Dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritos. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea. Después de Judea empezó a predicar el mensaje del bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Y Pedro comenzó a predicarles, comenzó a darle mensaje. Yo creo que en ese momento, cuando lo escuchaban estos hombres, su corazón se llenaba de fe, su corazón se llenaba de alegría, de expectativa de lo que estaban escuchando. Y yo creo que algunos lloraban y algunos atentos escuchaban a este mensaje. Pero dice el versículo 44 algo que debe de impactarnos a ti y a mí. Dice que mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. El Espíritu Santo descendió y bautizó a todos los que estaban escuchando en ese momento las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes? Este hombre que abrió su casa, que se convirtió en un hombre de fe y abrió su casa como un anfitrión para que vinieran todas las personas y escucharan el mensaje de salvación. En ese momento, esa casa se convirtió en un lugar donde descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos de la presencia de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando tú y yo abrimos nuestra casa, cuando tú y yo abrimos nuestra casa y nos convertimos en anfitriones de fe, nos convertimos en iglesia en casa, milagros comienzan a suceder en nuestro hogar. Milagros comienzan a suceder a las personas que van necesitadas para escuchar el mensaje. Tú y yo nos convertimos en un canal de bendición. Tú y yo nos convertimos en un instrumento que Dios usa para llevar las buenas nuevas, para llevar bendición, para llevar milagros. Cornelio se convirtió en un canal de bendición. Su casa se convirtió en un canal de salvación para todos los que asistieron en ese momento. Su casa
trajo salvación. ¿Por qué? Porque era un hombre que obedeció la visión, que tuvo fe en la visión, que mandó traer a este hombre, pero no solamente se quedó con eso, sino que comenzó a invitar a los más cercanos, a sus familiares que aún no conocían. Y cuando vinieron y escucharon el mensaje de salvación, el milagro sucedió. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero volver a leer este versículo 30 y 44. Dice, mientras Pedro aún estaba, descendió diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Yo quiero que tú notes aquí algo. No fue con algunos, sino fue con todos. Y no solamente a cualquier persona, sino a los que estaban escuchando el mensaje de salvación. ¿Sabes? Tal vez tú en este tiempo en tu corazón has sentido el llamado de Dios para abrir tu casa, para ser un anfitrión de fe. Y yo estoy seguro que cuando tú abras tu casa, Dios va a comenzar a bendecirte. Y no solamente eso, sino que cuando las personas vayan y escuchen el mensaje de salvación, milagros comenzarán a suceder. Dice el versículo 45, dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alababan a Dios. Recibieron el don del Espíritu Santo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron los dones del Espíritu Santo. ¿Te imaginas qué impactante sería que en tu casa, siendo tú un anfitrión de fe, en un tiempo de reunión, el Espíritu Santo descienda sobre tu casa y comience a llenar a todos los que están escuchando el mensaje y comiencen a alabar a Dios en otras lenguas? Y comiencen a recibir sanidad de parte del Dios Todopoderoso, que comiencen a recibir el mensaje de salvación y multitudes comiencen a recibir a Cristo en su corazón en tu casa. ¡Wow! ¡Qué impactante! Dice el versículo 47, pues ¿puede alguno oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Dice, por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio les pidió que se quedaran varios días con ellos. Dios llevó salvación a la casa de Cornelio. Dios llevó salvación, milagros, victoria a la vida de Cornelio, a su familia de Cornelio y a todos los que él había invitado. Hubo arrepentimiento, recibieron a Cristo y se bautizaron. Fueron llenos del Espíritu Santo y estoy seguro que la vida de estas personas nunca fue la misma. Y estoy seguro que se reunían en la casa de Cornelio para buscar la presencia de Dios, para adorar la presencia de Dios y recordar el día que el mensaje de salvación llegó a sus vidas. Yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a abrir nuestras casas, a convertirnos en mensajeros de fe, a convertirnos en hombres y mujeres que llevan las buenas nuevas, y Dios va a respaldar nuestra vida y Él va a enviar milagros increíbles. Él va a llevar salvación a las multitudes. Él va a llevar victoria a donde nosotros caminemos y estemos. Yo quiero invitarte a que en este tiempo te reúnas con tu familia, te reúnas con tus hijos, que te reúnas con tu esposo, con tu esposa y oren al Señor y le digan: Señor, queremos abrir nuestra casa como una casa de fe, ser anfitriones de fe. Señor, queremos hacerlo porque creemos que es tiempo de ver los milagros que tú tienes preparados en este tiempo para nuestra nación, para nuestra vida, para nuestra familia. Yo quiero pedirte ahí donde tú estás, que cierres tus ojos y si estás con tu familia, te tomes de las manos con ellos y digamos juntos: Padre, en el nombre de Jesús,
Señor, pon en nuestro corazón el fuego por predicar tu palabra. Pon en nuestro corazón, así como en la vida de Cornelio, el ser hombres temerosos de Dios, el ser hombres que buscan tu presencia continuamente en oración, pero sobre todo hombres de fe que obedecen tu palabra y obedecen la visión que tú tienes para este tiempo, Señor. Señor, yo te doy gracias por todas las casas que se van a abrir. Gracias por todos los mensajeros que van a llevar tu palabra. Gracias porque tú estás preparando una gran cosecha en este tiempo, Señor. Señor, permítenos ser parte de la obra que tú estás comenzando y estás haciendo en esta iglesia. Señor, gracias te damos porque la visión que tú tienes para nosotros es una visión de victoria, de bendición y de multiplicación, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis amigos, Señor, cada uno de mis hermanos, Padre. Yo quiero pedirte que cada casa sea una casa de fe, que cada hombre, cada mujer sea un anfitrión de fe, Señor, y que tu palabra sea predicada en todo lugar, en todo tiempo, Señor. Bendice a las familias, Señor, de tu iglesia, y que cada una de ellas reciban de parte tuya, Señor, la salvación y la victoria en todo tiempo y en todo momento. Señor, te doy gracias en esta hora por lo que estás haciendo, por lo que seguirás obrando en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo y estamos conectados a la presencia de Dios. Bendiciones.